Bienvenidos, feliz sábado tenga cada uno. Esperamos y deseamos las mejores bendiciones del cielo para todos y para también para nuestros amigos y hermanos que nos miran a través del video o que lo harán en algún momento. En esta ocasión quisiera tomar tiempo para compartir con ustedes en varias secciones, porque es un poquito extenso, no mucho la verdad, pero sí nos va a llevar varias secciones el tema que nos ocupa. Durante algún tiempo, de aquí para atrás, este servidor ha recibido en varias ocasiones ya invitación a exponer el significado de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Esto debido a que desde hace algún tiempo para acá ha venido siendo un problema para algunos, porque se han venido escuchando diferentes posiciones y algunas hasta contrarias entre sí sobre el tema de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Este servidor, por estar dedicado a algunos otros estudios y trabajos, no ha tomado todavía el tiempo necesario para preparar una serie de temas sobre eso. Hay bastante material, contrariamente a lo que algunos han escrito, inclusive en algunos documentos oficiales. Me refiero a que algunos han escrito que el tema de las trompetas de Apocalipsis 8:9 es escasísimo, y que no hay de dónde tomar para referirse a eso. No es cierto. Eso podemos demostrarlo en otra ocasión, cuando estaremos tocando el tema de las trompetas, la explicación de las trompetas del Apocalipsis, que no es el estudio de ahora. Pero sí, he pensado que aunque no estudiaríamos hoy el significado de las trompetas del Apocalipsis, estaríamos viéndolo en otra ocasión. Pienso que es importante hacer un alto y referirse a una de las posiciones que han sido defendidas y continúan siendo defendidas por algunos estudiosos de la Biblia, y más que todo en el campo del mundo adventista o en el círculo adventista, en relación a las trompetas, que ha dado lugar a inquietudes, preocupaciones en la mente de algunos, por no haber escuchado esas posiciones antes como adventistas, sino haber escuchado otras posiciones, otras interpretaciones sobre las trompetas que son muy distintas a lo que han escuchado últimamente. Entonces, después de mucha oración, he decidido que de alguna importancia es que hagamos un alto y, en un paréntesis en todos los estudios que llevamos adelante con ustedes, tomemos un tiempo para estudiar esto. Repito, lo que quiero compartir con ustedes es un breve estudio en varias secciones sobre la interpretación que se ha dado últimamente a las trompetas en algunos círculos del mundo adventista. Las trompetas del Apocalipsis, bosquejadas en los capítulos 8 y 9, han sido en verdad siempre, para el estudioso de las profecías bíblicas apocalípticas, una de las secciones más atrayentes del libro, quizá por estar tan cargada esa sección de simbolismo. Pero esto a la vez ha dado lugar, por un lado, a que se descuide dicha sección profética, la de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9,
debido precisamente al grado de dificultad que presenta su interpretación, precisamente por involucrar tantos símbolos. Y por otro lado, ha dado lugar a que surja todo tipo de especulación fantasiosa respecto a la interpretación de dichos símbolos. Y en este último aspecto es en el que se enmarca este brevísimo estudio que queremos compartir con ustedes hoy. No es el propósito de este servidor hacer una exposición del significado de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, por lo menos hoy. Un estudio en este sentido está siendo elaborado y pronto estará disponible para aquellos a quienes les interese. El presente estudio es más bien un pequeño aporte a la problemática doctrinal a la que conduce una de las últimas interpretaciones de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, de índole futurista, es decir, de escuela jesuita. La interpretación futurista de las profecías es de origen jesuita. Tuvo origen en la Contrarreforma católica. Ustedes recuerdan que al estudiar el conflicto de los siglos, que están estudiando algunos, y otros libros de historia, cuando surgió la Reforma protestante, uno de los puntos principales defendido por los reformadores es que el anticristo de Daniel 7 apuntaba hacia el papado, hacia el sistema papal. Ese fue uno de los puntos principales señalados, enseñados y defendidos por los reformadores. La Iglesia Católica, mirando cómo estaba afectándole fuertemente esa interpretación de los reformadores, entonces elaboró un programa muy interesante y con el tiempo se ha mirado que ha sido muy fructífero, que fue que a través de la orden jesuita se elaboró lo que se conoce como la Contrarreforma. Es decir, se da la Reforma protestante, empieza a afectar a la Iglesia Católica, a la teología católica. Entonces, la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma protestante fue la conocida Contrarreforma. En el área de la teología de la Contrarreforma, entre otras cosas, está el punto donde se originan en torno al concepto de los reformadores de que el anticristo de Daniel 7 es el sistema papal. Se originan o tienen lugar dos escuelas a fin de desviar de las personas que estaban escuchando los argumentos de los reformadores tales conceptos. Surgen dos escuelas por parte de los jesuitas, ambas escuelas. La escuela del preterismo, que es la que toma todas las profecías. No vamos a estudiar de esas escuelas hoy, solo estoy dándoles una cápsula de eso. Es la escuela que estudia las profecías bíblicas, pero aplicando el cumplimiento de estas profecías bíblicas al pasado. Es decir, todas las profecías bíblicas se cumplieron en el pasado. Entonces, el anticristo de Daniel, que los reformadores decían que apuntaba hacia ¿quién? Hacia el papado. No puede ser, porque eso se cumplió en el pasado. Y una de las principales aplicaciones es y sigue siendo cumplimiento en Antíoco IV Epífanes. Ese es el anticristo que mencionaba Daniel 7. Cuando dice que contaminaría el santuario, hacen alusión al hecho histórico de que Antíoco IV Epífanes sacrificó una cerda en el altar del templo judío. Y muchas otras cosas más, pero eso en especial, aplicando
el anticristo al pasado. Y ampliando un poco más el panorama, otras posibilidades de cumplimiento del anticristo fue, según ellos, los emperadores romanos. Y algunos de ellos le aplican inclusive el 666, ¿okay? Porque eso es parte del anticristo, es el número, ¿okay? Pero surge otra escuela dentro de la contrarreforma, que es el futurismo, que es la idea de que no, las profecías no se cumplieron en el pasado, pero tampoco apuntan al momento histórico en el que están sucediendo las cosas, sino que se cumplirán en el futuro. Ese fue otro de los jesuitas. Los nombres de ellos los estudiamos en detalle cuando estudiemos ese tema, las escuelas de interpretación profética. Pero otro de los jesuitas se inventa u origina la enseñanza de futurismo, que es las profecías se cumplen a futuro, y en forma esencial, aparte de otros elementos, el anticristo, dicen ellos, es un judío que se va a levantar en Jerusalén. ¿Han escuchado eso? Los que son de origen evangélico, ustedes, los que tienen origen evangélico o anduvieron en algún tiempo en la iglesia evangélica y estudiaron la teología evangélica, en lo que a profecía se refiere, estarán más empapados de eso. ¿Por qué? Resulta que ambas escuelas, y esta es la parte triste, ¿cuáles ambas? Preterismo y futurismo, fueron presentadas al mundo protestante como una opción, en vez de lo que presentaron los reformadores como cumplimiento de las profecías. El sistema que utilizaron los reformadores fue el historicista, es decir, las profecías se van cumpliendo conforme va pasando la historia. En resumen, el problema lo tenía la Iglesia Católica con eso. ¿Por qué? Porque si eso era cierto, entonces el papado realmente es lo que la Biblia menciona como el anticristo. Entonces, para desviar de las personas esa brújula que, basado en los reformadores en las escrituras y en el principio interpretativo historicista, apuntaba hacia el papado como el anticristo, la Iglesia Católica, a través de sus teólogos, tuvo que, a manera de urgencia, hacer algo. Y lo que hicieron fue eso, inventar esas dos escuelas para desviar, ya sea que las personas piensen que el anticristo fue en el pasado o que fue en el futuro, no importa, o que será en el futuro, no importa cuál de las dos cosas las personas crean, siempre y cuando dejen de apuntar hacia el papado. Y entonces, aquí surge, estoy resumiéndoles esto así o sintetizándoselos en cápsula, aquí surge la escuela del futurismo, que es precisamente en la que se basa el punto o la posición a la que queremos responder en esta mañana. ¿Ok? Dicho en otras palabras, este estudio, que más que otra cosa es una recopilación de citas, tiene como propósito demostrar que los principales argumentos utilizados por quienes defienden una interpretación futurista literal de Apocalipsis 8 y 9, basados en la descontextualización de una declaración de Elena G. de White, carecen de un fundamento sólido, bíblicamente hablando, y que el apoyo de los escritos de Elena G. de White para dicha interpretación no existe, debido a que la declaración principal de dicha autora, que se utiliza para pretender su apoyo a tal interpretación, violenta principios hermenéuticos fundamentales como el contexto, tanto el contexto inmediato como el contexto amplio, y también violenta el principio de la unidad,
es decir, lo expuesto sobre el mismo tema en los demás escritos de ese autor. El formato de este estudio es a manera de argumento y respuesta. Es decir, se presenta el argumento utilizado, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a presentar el argumento utilizado para defender la interpretación futurista literal de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Y después de presentar cuál es el argumento defendido por sus defensores, valga la redundancia, presentaré su correspondiente respuesta a ese argumento. ¿Por qué creemos que ese argumento no es sólido? Veremos prácticamente tres argumentos básicos utilizados por los expositores y defensores de la interpretación futurista literal de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 y sus correspondientes respuestas. De alguna importancia es el que quede claro por parte del autor de este brevísimo estudio, este servidor, y en honor a la ética cristiana, que no es el propósito atacar a ningún expositor o expositora que enseñe o defienda los argumentos aquí respondidos, y que el único propósito que media es colaborar con el estudiante de la Biblia en el área de las profecías, a fin de que éste cuente con algunas herramientas básicas que le ayuden a acercarse a dicha sección de las Escrituras con algunos fundamentos indispensables para una interpretación sana y juiciosa del texto bíblico. Los argumentos respondidos aquí, como les mencionaba, apuntan hacia una dirección que debe estar clara para quienes se interesen en indagar su validez, la de estos argumentos, y la de la correspondiente respuesta por parte de este servidor. Dichos argumentos pertenecen a la escuela futurista, es decir, la línea de los argumentos respondidos en este estudio es futurista literal. Dicho en otra forma, quienes exponen y defienden los argumentos analizados y respondidos en este estudio sostienen que el cumplimiento de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 está a futuro, y que además de estar a futuro es literal, independientemente de que haya habido un cumplimiento histórico en el pasado o no de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Es la posición de este servidor que las primeras 6 trompetas de Apocalipsis 8 y 9 tuvieron su cumplimiento en la historia, y que no habrá un segundo cumplimiento de estas. Las razones para dicha posición se exponen con cierta amplitud en las obras en proceso de este servidor, tituladas El drama de las edades, tomo 8, las trompetas del Apocalipsis, primera parte, y el tomo 9, las trompetas del Apocalipsis, segunda parte. Espero que en unos 2-3 meses ese material pueda ya estar disponible para leer. Este estudio, en cambio, está limitado a responder brevemente los argumentos ya mencionados y demostrar que la solidez de los mismos no es firme y que carece de apoyo bíblico y de los escritos de Elena G. de White, razón por la cual no son representativos de las creencias adventistas del séptimo día. Una aclaración importante: en este estudio no se argumenta las razones por las cuales las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 no son de cumplimiento a futuro. Tal tópico se trata en las obras que ya les mencioné. Este estudio está limitado a analizar tan solo algunos argumentos utilizados por algunos expositores y defensores del cumplimiento a futuro de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Y con esto en mente, entonces, vayamos a lo que nos ocupa. Argumento número 1. Argumento número 1.
Las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 tienen cumplimiento a futuro, visto desde nuestra perspectiva actual, debido a que Elena G. de White las presenta inmediatamente antes de las 7 últimas plagas. El argumento explicado es como sigue. Cuando Elena de White hace referencia a las trompetas, las ubica como teniendo cumplimiento inmediatamente antes de que caigan sobre la tierra las últimas 7 plagas. En el orden cronológico, trompetas, plagas. Es decir, primero tiene cumplimiento en el futuro cercano todo el contenido de las trompetas, una tras otra. E inmediatamente después de eso son derramadas las últimas 7 plagas de Apocalipsis 16. Y siendo que las últimas 7 plagas están a futuro todavía, entonces obligatoriamente las trompetas también lo están. Puesto que si estas ya fueran historia, las trompetas, entonces, siendo que las últimas 7 plagas le siguen inmediatamente a las trompetas, entonces ya estarían cayendo sobre la tierra estas últimas. Comuniqué el punto. Ese es el argumento. Respuesta a ese argumento. El problema de este primer argumento es un problema de descontextualización. Veamos esto más de cerca. Una de las principales reglas de la rama de la teología que se dedica a la interpretación del texto bíblico, la hermenéutica, es la conocida regla del contexto. Todos la hemos escuchado en algún momento. De paso hasta sabemos un refrán por ahí, ¿verdad? Texto sin contexto, un pretexto. Y lo que significa es de lo más simple de entender esa regla, a saber que una declaración determinada debe ser interpretada en primer lugar tomando en cuenta el contexto inmediato en el que se encuentra dicha declaración o palabra. En referencia a la regla de contexto, uno de los principales expositores de esta área, J.M. Martínez, dice en su hermenéutica bíblica: el concepto mismo de contexto nos muestra la conveniencia de su estudio. Etimológicamente, el término contexto, etimológicamente el término se deriva del latín cum, preposición, que denota unión, asociación o compañía, y textum, que quiere decir tejido, por extensión, contextura, trama. Aplicado a documentos escritos, expresan la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. Llega a Santa Bárbara, Central de Taxis. J.M. Martínez, Hermenéutica Bíblica, Editorial CLIE, Barcelona, 1987, página 151. Respecto al mismo principio del contexto, otro maestro de la hermenéutica agrega: todo pasaje debe ser estudiado e interpretado a la luz de su contexto. No se debe sacar de su contexto para dar un sentido ajeno a él. Esto lo tenemos en Manual de Interpretación Bíblica de J. Edwin Harding, Ediciones Las Américas, México, página 117. Del conocido y reconocido don Ernesto Trenchard, leemos: todas las normas de interpretación son importantes, pero ninguna más que esta. Después de examinar concienzudamente las palabras y frases de un texto, su significado ha de determinarse en relación con el sentido general del pasaje en que se halla. Ernesto Trenchard, Normas de Interpretación Bíblica, capítulo 5, el contexto, edición digital. Por su parte, Tomás de la Fuente, otro maestro de la hermenéutica, dirá: entre otras cosas, en su obra Claves de Interpretación Bíblica,
La conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que les da su significado verdadero. ¿Cómo? La conexión de los versículos con el pasaje donde ocurre es lo que les da su significado verdadero. Siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman el contexto, porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Toma de la fuente, Clave de Interpretación Bíblica, edición actualizada, capítulo 6, el contexto. Podríamos continuar citando muchos más autores, maestros en el área de la hermenéutica, refiriéndose a la importancia de la regla o norma del contexto como aspecto fundamental para interpretar correctamente los escritos sagrados. Pero lo dejamos por aquí, ya que este aspecto y otros alusivos a la hermenéutica bíblica son analizados en sus detalles en la obra en proceso de este servidor, poniendo el sentido, regla de interpretación bíblica al alcance de todos. Esa estará saliendo por allí en unos 4 meses más o menos, si Dios quiere. Son normas de interpretación bíblica que forman parte de nuestro plan de estudio en el curso teológico, lo que están llevando el curso, pero que pueden tenerlo cualquiera. Sirva como conclusión de lo dicho por los autores citados respecto a la importancia de la regla del contexto. Un solo ejemplo que nos deja muy clara la importancia de esta norma. En Salmo 14:1, Salmo 14:1, leemos en la segunda parte del versículo: no hay Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice. Y por increíble que parezca, ha habido personas de mentalidad contrarias a las escrituras que se han animado a utilizar esta declaración para intentar demostrar que la misma Biblia enseña que no hay Dios. Y aunque para todo estudioso de la Biblia tal argumento es ridículo por la ingenuidad que lo caracteriza, para una persona que desconoce el contenido de la Biblia, que no ha leído la Biblia y por lo tanto ignora la primera parte del versículo que dice el necio en su corazón, le será fácil creer que la misma Biblia diga que no hay Dios. Todo esto tan solo por ignorar o violentar ¿qué? El contexto. ¿Captamos el punto? No hay Dios si la Biblia lo dice. ¿Cómo que los cristianos creen en Dios si su propio libro dice no hay Dios? Esa es la segunda parte del versículo. Pero la primera parte dice el necio en su corazón, no hay Dios. A todo esto surge la pregunta: ¿y qué tiene que ver toda esta situación del contexto con el argumento en análisis y su correspondiente respuesta? Y por otro lado, ¿qué tienen que ver las reglas de interpretación bíblica con los escritos de Elena G. de White? Porque lo que vamos a analizar es la utilización que se hace de una cita de Elena G. de White para defender la posición de las trompetas a cumplimiento futuro literal. ¿Qué tienen que ver las reglas de interpretación bíblica con los escritos de Elena G. de White? Tomemos esto por partes para entenderlo. En primer lugar, el problema central de la interpretación futurista literal para las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, basada en la declaración de Elena G. de White al respecto, es que está, como ya mencionamos, descontextualizada. No la cita, el uso que se hace de ella para defender esa posición. Es decir, aseverar que cuando Elena de White hace referencia a las trompetas en la cita referida, hace alusión a las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, equivale a sacar del contexto la declaración de dicha autora. Una breve ojeada al contexto original de esa declaración de Elena de G. de White demostrará tal descontextualización por donde quiera que se la mire. Miremos la declaración mencionada en primer lugar en un libro
que no es el libro original donde está la fuente y el contexto de lo declarado por Elena de White respecto al punto. Y luego miraremos la cita en el libro original. La declaración, que de paso es la única utilizada en toda la argumentación que defiende la posición futurista literal de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, por parte de los expositores ya mencionados, es la siguiente: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Eventos de los últimos días, página 243, edición digital. Repito la cita base de todo nuestro estudio. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esta es la declaración en estudio en la respuesta al primer argumento que defiende la interpretación futurista literal de Apocalipsis 8 y 9. Como ya se mencionó, sobre esta única declaración donde se utiliza el término trompeta, se elabora toda una armazón para sostener tal posición. Valga recalcar aquí, aun cuando no se analiza en este estudio, otra violación a las leyes de la hermenéutica bíblica, que es el que no se hace doctrina de un solo texto o de una sola declaración. Es importante recordar esa regla, y principalmente en el caso que nos ocupa, porque es precisamente lo que se hace en dicha interpretación futurista literal de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. El argumento defendido es el siguiente: si Elena de White dice sonará trompeta tras trompeta, e inmediatamente pasa a decir una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra, entonces, según el argumento en análisis, lo que ella está diciendo son tres cosas. Una, que una cosa son las trompetas y otra cosa son las copas. Dos, que las copas siguen inmediatamente a las trompetas, o después de las trompetas. Tres, como resultado lógico de los dos puntos anteriores, y siendo que las copas son en el tiempo final, y las trompetas vienen inmediatamente antes de las copas, entonces las trompetas también son para el tiempo final. La argumentación es muy interesante. ¿La han escuchado alguna vez? El problema es que cae por su propio peso. En primer lugar, por el hecho de armar todo un esquema escatológico basado en una sola frase, violentando así la regla de la unidad de lo escrito, en este caso por Elena G. de White, en otras de sus obras sobre el mismo tópico, donde utiliza los mismos términos. Y en segundo lugar, por utilizar para tal armazón una declaración que, además de ser única, está sacada de su contexto, al aplicarla a las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Permítanme demostrar esto compartiendo la cita original de donde fue tomada esta declaración que aparece en Eventos de los Últimos Días. Y esto nos llevará directamente al contexto inmediato de tal declaración, que de paso podrá notarse que nada tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. ¿A cuáles trompetas se refiere entonces Elena de White en esta cita? Veamos la cita donde está la declaración en estudio y lo entenderemos fácilmente. Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la segunda sección.